Buenos días, les habla el doctor Gustavo Adolfo Muñoz Cuenca de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Debo comenzar por agradecer a los organizadores de este segundo Congreso de Prácticas Educativas Innovadoras y en especial al doctor Joaquín Vázquez García, quien es corresponsable de mucho de lo que vamos a compartir en la mañana de hoy. Me he permitido traer el paradigma de investigación estratégica. La investigación estratégica como algo más que una metodología al tenor de la dinámica social, política y económica que vivimos actualmente. Esto porque en la actualidad el debate epistemológico en el campo de las ciencias sociales y fundamentalmente en el de la educación significa un gran desafío para las instituciones debido a la incapacidad de muchas de ellas de crear nuevos espacios de reflexión debido fundamentalmente a la complejidad que esto implica. Estamos viviendo una modernidad con instituciones ancladas en el pasado y que desde nuestra tímida opinión necesitan una reformulación fundamental y en especial en lo que se refiere a la investigación. Porque el educador en su rol investigador de la realidad social debe desentrañar la complejidad presente tanto en el mundo del conocimiento como en el plano de la subjetividad, pensando en las realidades que está viviendo y muy especialmente reflexionando en los espacios en los cuales él debe desarrollar su acción como investigador. Hablamos de espacios concretos y actores concretos. El educador actual está obligado a superar los límites existentes y salir de ese asfixiante reduccionismo que está entramando de alguna manera la visión que debe tenerse sobre una investigación. Esto es plantear una visión universal, integradora y transdisciplinaria. La perspectiva transdisciplinaria le permite pensar y reproducir cosmovisiones emergentes que den cuenta de las relaciones entre el individuo, la educación y la sociedad, desde, hacia y más allá de las disciplinas. Ese encajonamiento en el quehacer disciplinario, ese parcelamiento que existe entre una disciplina y otra, ha generado demasiado conflicto y no ha permitido que la investigación, sobre todo en el campo de la educación, se desarrolle como debería ser. La intención formal que nos ocupa esta mañana es la de plantear la cosmovisión necesaria en atención a una ontología sistémica, una lógica dialéctica y el principio de la complementariedad. Todo ello implica un verdadero cambio de paradigma, cambio paradigmático en el que creemos y por el cual hemos venido trabajando en los últimos años. Visto así, la investigación estratégica como práctica educativa innovadora y la investigación estratégica como algo más que una metodología, sobre todo subsidiaria en las dinámicas sociales, políticas y económicas actuales. ¿De qué estamos hablando? Permítanme definir la investigación estratégica como un constructo que presenta una posición tanto epistemológica como axiológica, siendo una posibilidad de acción para la proposición y desarrollo de trabajo que le den al investigador la satisfacción de conocer la realidad que está estudiando en su verdadera dimensión y con la subjetividad que es imposible evitar, pero sí muy necesaria delimitar. Por ello, la investigación estratégica como visión transdisciplinaria, al ser una posibilidad de acción para la proposición y desarrollo de trabajos de investigación originales y creativos, se presenta como una práctica educativa innovadora y por otro lado
al tenor de las dinámicas sociales, políticas y económicas que se presentan en la actualidad. Esto la hace o requiere de ella que sea simple o que sea algo más que una metodología. Debemos aclarar que en sus principios nuestra propuesta de investigación estratégica toma de la planificación estratégica los conceptos básicos de escenario, actores, nudos críticos y vectores de solución. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo que queremos hacer énfasis ahora es la necesidad de que el investigador asuma su rol como estratega. Tal vez uno de los puntos fundamentales de nuestra propuesta o de la propuesta de investigación estratégica es esa, que el investigador asuma su rol de estratega, que no sea la decisión de un jurado, de un tutor, de quien está contratando la investigación de alguna manera, la que determine el quehacer del investigador. Debo hacer énfasis en señalar que la investigación estratégica requiere el planteamiento de las interrogantes básicas, las cuales son el punto de partida del trabajo de investigación que proponemos. Para ello, el investigador debe apoyarse en lo que vamos a denominar expertos de uso y expertos usuarios. Esto lo desarrollaremos un poquito más adelante. Visto así, los elementos básicos de la investigación estratégica son el estratega, el escenario, los actores, los nudos críticos y los vectores solución. Como dije antes, tomado inicialmente de la planificación estratégica, pero desarrollado dentro del ámbito del quehacer investigativo en el que creemos y el cual hemos desarrollado sistemáticamente en los últimos años. ¿Por qué esto? Porque entendimos hace bastante tiempo que afrontamos una anomalía que puede expresarse en términos de población muestra, cuantitativo, cualitativo. Quiero detenerme un momento acá, porque tal vez la razón axiológica de plantearnos la investigación estratégica se centra en esta anomalía. ¿Por qué? Bueno, porque estamos convencidos de que en ciencias sociales y en educación nadie es muestra de nadie. Por eso los conceptos extraídos de la estadística, de población y muestra, que obedecen fundamentalmente a los conceptos cuantitativos de proporcionalidad, hoy en día estamos convencidos de que no se dan tal cual en lo que es la investigación social. Y lo otro, cuantitativo y cualitativo, queriendo establecer una diferencia que realmente en nuestra opinión no se da per se. La tradición habla de que lo cuantitativo es lo que lleva número y lo cualitativo es lo que no lleva número. Eso no es verdad. Se puede hacer un estudio de regresión lineal simple, totalmente lleno de números, en un enfoque fundamentalmente cualitativo. Y se puede hacer una historia de vida narrada totalmente que resulte una visión totalmente cuantitativa. ¿Qué queremos expresar? 1. Cambiar los conceptos de población y muestra, población y muestra, por el de escenario y actores. Y entender que lo cuantitativo y lo cualitativo no es razón de ser en cuanto a número o no número. Proponemos lo cuantitativo como la visión del qué y lo cualitativo como la expresión del por qué. Quantum, calidad, fotografía, momento. Cualitativo, cualidad, razón y motivo. Esto en principio sonaría muy complejo, pero al accionar y en lo que hemos vivido en los últimos años, da en la práctica a la investigación una razón fundamental para desarrollarse dinámica, creativa y en forma más satisfactoria para el investigador. ¿En qué nos basamos?
Bueno, fundamentalmente, todo proceso de investigación supuestamente nace o se centra en un problema. Pero ocurre que los problemas no siempre pueden tener solución. Por ejemplo, cuando un docente asume el problema del hambre de sus estudiantes, la única solución posible para el hambre es comer. Bueno, a un docente le es imposible darle de comer a todos los niños. Pero si entiende la anomalía que significa no rendir en el estudio porque se tiene hambre, a esa anomalía sí debe encontrarle su respuesta, su solución. Por ello planteamos, como lo expresa la lámina, que el problema debe transformarse en anomalía. Estas anomalías deben llevar al investigador a plantearse unas interrogantes básicas, las cuales disgregan los objetivos correspondientes y le permiten consolidar las interrogantes operativas. Cuando veamos las matrices estratégicas, esto será explicado un poco más. Ahora bien, uno de los grandes problemas que se confronta siempre es cómo decidir las definiciones, conceptos y principios que deben formularse para llegar a concreción de una propuesta formal. ¿Cómo hacemos eso? La tradición nos dice que hasta ahora las definiciones y postulados al respecto han correspondido solo a las personas diestras en el ejercicio y el manejo teórico de los conceptos. Esto es lo que denominamos expertos de uso, desestimándose casi siempre la opinión de las personas avesadas en la materia, quienes tienen un dominio teórico práctico de ella. Estos son los expertos usuarios. Esta opinión la estimamos como interesante, importante y necesaria de ser tomada en cuenta. Ahora, ¿qué significa esto? Si revisamos la tradición de las investigaciones en educación fundamentalmente, vemos que hay un gran carga, todos los trabajos tienen una gran carga de marco teórico. Y si observamos con calma, ese marco teórico a veces tiene muy poca relación con lo que es el desarrollo de. Por ello, nosotros proponemos, y así lo estamos desarrollando, y así nos está funcionando, que los expertos de uso suministren el sustento teórico y los expertos usuarios suministren toda la data necesaria. Ustedes me dirán, pero es que siempre se hace así. Sí y no. Cuando hablamos de interrogantes básicas, lo que propone la investigación estratégica es que hay que interrogar de la misma manera al experto de uso, al que hace la teoría, como al experto usuario, que es el que la desarrolla, el que la pone en práctica. Eso para concretar lo que estamos proponiendo. Por ello, debemos señalar que el trabajo se propone en 3 etapas. La primera tiene como motivo conocer el discurso de los expertos de uso en función de las interrogantes propuestas. Vuelvo a insistir, me dirán, pero es que eso siempre se hace así. La práctica nos ha demostrado muchas veces que no, que lo que va en los marcos teóricos no tiene conciliación con los objetivos y mucho menos con las interrogantes que se han planteado. Luego, la segunda etapa tiene como motivo conocer la opinión y puntos de vista de los expertos usuarios en relación al objeto de estudio, buscando respuestas a las interrogantes planteadas. Es consulta al experto de uso, sus definiciones, sus postulados, y consulta a los expertos usuarios. Luego de esto, hay una tercera etapa que es la integración de lo que unos y otros están planteando. Es decir, esto es lo que da cuerpo al trabajo que venimos o que se viene desarrollando. Para lograr esto, proponemos este proceso de triangulación que es en esencia la razón de ser de la investigación estratégica.
Como lo señala la lámina, la investigación estratégica es la triangulación entre el discurso del experto de uso, la opinión del experto usuario y la visión subjetiva del investigador. Y puede ser que les haya llamado mucho la atención esto de la subjetividad. En este momento aclaramos, enfatizamos que creemos que el investigador estratega en su escenario correspondiente debe determinar el quehacer investigativo en función de su propia visión. Esto le permitirá conocer la realidad que está estudiando y hacer las propuestas que desde esa realidad emergen. Retomo el concepto. Ya no hablamos de población y muestra. Hablamos de escenario. Y hablamos de actores. Pero actores entendidos como expertos de uso y expertos usuarios. Integrando al investigador dentro de su subjetividad y con toda esa carga formal que le va a permitir desarrollar un trabajo de investigación que le dé satisfacción a él primero y luego a las personas con las cuales él comparte, para las cuales él debe generar una propuesta concreta. Visto así, como lo señala la lámina, la investigación estratégica se genera o puede desarrollarse tanto para trabajos de investigación libre como trabajos de grado, como tesis doctorales, como trabajos de ascenso. Esto es, hasta el momento nos ha dado excelentes resultados. Desde el 2011 estamos formalizando esta propuesta, ya después de haber sido ensayada a nivel de la academia. En el 2011 tuvimos la oportunidad de compartir en un congreso en la Ciudad de México, en donde adscribimos nuestra propuesta ya no solo al campo de la educación, sino al campo de la administración y de la gerencia. Y los resultados han sido increíbles. Y lo concretamos en el 2013 cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar una asignatura como docente investigado invitado en la maestría de la Universidad Autónoma de Baja California, y los resultados han sido increíbles. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes se estarán preguntando cómo se operacionaliza o cómo se lleva a la práctica o cómo se come esto. Bueno, a través de las matrices estratégicas. Como aparece en la lámina, las matrices estratégicas son un ordenador metódico, epistemológico, axiológico de toda esta propuesta que estamos formulando. Se resume en la matriz estratégica 1, relaciona las interrogantes básicas, los significantes, la indagación y las técnicas. Esto quiere decir que la investigación estratégica no es una metodología, es una metódica en la que caben todo tipo de metodologías, todo tipo de quehacer investigativo, que solo requiere los ordenadores ya enunciados. Solo requiere que el investigador se entienda como un estratega, que formule sus interrogantes básicas, que establezca los significantes y a través de ellos la indagación que va a realizar y las técnicas con las cuales va a realizar esta indagación. Ejemplo, la indagación del discurso de expertos de uso con una técnica de análisis documental o análisis del discurso. La opinión de los expertos usuarios a través de encuestas, entrevistas, lo que ustedes consideren pertinente. El segundo ordenador es la relación entre los objetivos propuestos, el general, que establece el qué hacer de los objetivos específicos, y estos objetivos específicos desarrollados en los escenarios y con los actores correspondientes, para así obtener, como lo señala la lámina, los productos necesarios para el análisis requerido. Y la tercera matriz relaciona los significantes que se han disgregado o propuesto y las interrogantes operativas. Este ordenador final da pie
para toda la indagatoria, tanto al experto de uso como al experto usuario. En principio pareciera muy complejo, pero en la medida que la dinámica se desarrolla, la práctica nos ha demostrado que no es así. Y como dije anteriormente, los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios. Si se me pidiera un resumen en este momento, diría que la investigación estratégica como propuesta axiológica y epistemológica requiere primero de un cambio de paradigma fundamental, de entender que ni población ni muestra son conceptos viables y permitibles en la investigación social. Por eso proponemos escenarios y actores. Y que estos actores, expresados tanto como el teórico, que formula toda una gama de contenidos al respecto, como el práctico, que es quien los pone en práctica y los desarrolla, en su integración, en su interacción permanente y con un valor fundamental. Y por último, el concepto de estratega, en el que quiero hacer mucho énfasis. El investigador como dueño, generador del proceso de investigación que debe y quiere desarrollar. Estos conceptos no han sido producto del azar, no han sido producto del capricho. Como compartí con ustedes antes, es una visión de compartir una experiencia. Recordando a un gran maestro, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, en la mañana de hoy no vinimos a llenar vasos, sino a encender carbono. Pretendemos mover pisos para que la investigación pase a tener el rol de relevancia que tiene por necesidad en las ciencias sociales y fundamentalmente en la educación. Que no sea la mera realización de un trabajo que se queda engavetado o el capricho de un grupo propositor al respecto. Nos hemos permitido en la mañana de hoy traer esta visión de la investigación estratégica y esperamos de alguna manera haber podido poner un grano de arena en este evento, al cual, repito, nos sentimos muy complacidos de haber participado. Yo me imagino que hay muchas interrogantes, muchas preguntas. Evidentemente, este corto tiempo no permite desarrollar lo que para nosotros es todo un proceder metódico formal, y lo que no nos queda más que ponernos totalmente a la orden de todo aquel que esté interesado en el tema, para lo cual, además de darles las gracias por permitirme estar con ustedes, les coloco la dirección de correo en la que podemos estar en contacto permanente. Debo recordar que el representante de nuestro centro de investigación aquí en México es el doctor Joaquín Vázquez García, quien está totalmente comprometido tanto con nuestra propuesta de investigación estratégica como el quehacer del Centro de Investigación en Educación de Calidad, que tal vez físicamente esté en la República Bolivariana de Venezuela, pero que con este quehacer interactivo queremos estar en donde nos necesiten. Debo culminar diciendo que nuestra visión hoy no es la de desarrollar procesos de importancia. Lo que queremos es ser fundamentalmente útil. Muy agradecido y espero poderles servir en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias.